Vale. Hola, muy buenos días, a las 9:04 de la mañana, día viernes. Día viernes. María Los Ángeles Fernández, ¿qué día sería hoy día del año? Tú sabes que yo ya me pierdo con los días, a pesar de que uso taco y todo. 6, ¿viste? ¿Será un problema de las mujeres? A mí me importa no me importa mucho qué día es hoy en términos de número. ¿Te importa que es viernes? Me importa que es viernes. Claro que sí. Y tengo que mirar el celular para ver a qué día estamos. Normalmente, que es lo que acabo de hacer. Bueno, hoy día es viernes 6 de mayo. Qué vértigo. El año pasa así como un vértigo. Atroz. Y todas las semanas temas que van cambiando y no decantan las cosas, ¿no? Y no se soluciona, porque nunca supimos, bueno, la María Los Ángeles Fernández, ustedes ya la conocen, ella es académica de la Universidad de Talca, es cientista política y creadora de Hay Mujeres. Hay Mujeres. He leído tu columna en La Tercera. Ayer fue, ¿no? Muy buena. Ella defiende además la causa de las mujeres. Entre paréntesis, ganó ayer Khan, el musulmán, la alcaldía de Londres. Hoy día se confirmaba. Ah, mira. Iba con ventaja. A propósito, mujeres me acordé. Porque, qué bien, eso no lo he visto. ¿Te encuentras muy bueno tú tener un musulmán de alcalde de Londres? ¿En verdad? ¿Es una buena cosa? ¿Por qué no? No, desde el punto de vista de las mujeres, yo no conozco un musulmán inocuo para las mujeres. No conoces un musulmán inocuo. No, so far, puede que haya, pero no sé, pero me haría mucho hacer miedo. Juicios premeditados, hay que ver el prontuario del caballero. El prontuario, no, sí, lo que pasa es que es un tema como de religión, las mujeres terminamos siendo igual el vagón de la cola. ¿Algún musulmán liberal? Es que parece que es medio incompatible con la forma en que ellos manifiestan su religión, porque finalmente el tema de la mujer para ellos es insuperable. Las mujeres en el mundo musulmán no son pares. No. Y no entender eso es terminar con la burka puesta encima. Yo no pretendo usar burka todavía. Sí, a veces yo celebro haber nacido en este lado del mundo. ¿No es cierto? Sí. Con todas nuestras precariedades todavía y todo lo que nos falta. Mira que estuviéramos en Siria ahora. No. O en América Central, porque en América Central hay más matanzas que lo que hay de repente en los conflictos como Siria, porque resulta que por los conflictos entre la droga, la delincuencia, Venezuela, ponte tú, una de las urbes con mayor número de homicidios del mundo. Uno no podría... ¿Por qué? Pero es así, entonces... La violencia tan extrema que hay en algunas partes de América Latina, efectivamente. Bueno, claro, mi columna se centra un poco en ver las paradojas del liderazgo femenino, ¿no? Cuando tú llegas a ocupar instituciones, por ejemplo, la presidencia, que son instituciones que han sido tan modeladas por la experiencia masculina, cuando una mujer entra ahí, los contrastes que se producen, las ambivalencias, el hecho, por ejemplo, que las mujeres no podemos disociar los aspectos de repente racionales de los emocionales. Sí, y lo que pasó muy buena de la reacción de ella en el caso Cabal, que si no hubiera reaccionado a favor del hijo habría sido maldita. Claro, pero sí, como dijo, tengo un conflicto, efectivamente, como madre y como presidenta también fue cuestionada. Entonces, si no es maldita es traidora, pero de todos modos no tienes cómo, si no te haces cargo del hijo eres una... Es lo que se llama las dobles ataduras, dicen los psicólogos. Las dobles ataduras. Es difícil. Ya una persona como Margaret Thatcher, que nadie puede sindicar como el epítome del feminismo, sino todo lo contrario, ella tenía frases muy buenas, Pilar, que yo suelo recordar. ¿Cómo quién? Ella decía que si una mujer es suave, es blanda, si una mujer es dura, es como masculina. Una mujer siempre pierde en cualquiera de los mundos posibles. Pero hay otra que es mejor, que les va a encantar a nuestros auditores y auditoras. ¿Cuál? Si quieres escuchar un buen discurso, llama a un hombre. Si quieres que se hagan las cosas, llama a una mujer. Se la adjudican a Margaret Thatcher esta frase. A mí me gustaba la Margaret Thatcher porque además encuentro que ella ejercía el poder sin convertirlo en una reivindicación feminista. Lo ejercía como una cosa natural, era muy galla. No, más bien se le recuerdan chistes en contra del movimiento feminista. Ahora también Pilar, ella pudo llegar ahí gracias al movimiento feminista. ¿En verdad? Bueno, claro, el movimiento feminista, no en particular, quiero decir, el movimiento de las sufragistas, la primera ola, el feminismo, la segunda, ella ya, claro, la segunda ola, las mujeres que vamos avanzando es gracias al feminismo, en sus distintas oleadas, en sus distintas etapas, si no todavía estaríamos en los fogones. Claro. Como dice Amelia Valcárcel, lo que el feminismo ha hecho por ti. El feminismo en verdad es un humanismo. Oye, lo que pasa hoy día es muy divertido porque yo tengo muchos amigos que les gusta cocinar.
y a las mujeres. Y tengo muchas amigas que nos carga cocinar. Entonces, claro, por eso. La ideal es que haya pasarelas, que no haya adjudicación de roles rígidos. Eso es lo ideal. Pablo Ortúzar, llegaste tarde, buenos días. Buenos días. Antropólogo. Un poco tarde. No tiene que ver con que sea antropólogo, pero... No, te estoy presentando. Estoy molestando. ¿Cómo es tu cargo tan complicado, director de estudio, de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad? También te vi ahí hoy día con Carter en Mercurio, criticando el mal manejo del gobierno en el conflicto de Chiloé. Sí, lo dejaron explotar y además no quieren hacerse cargo. Entonces... ¿Por qué dices tú que no se quieren hacer cargo cuando la presidenta mandó a su ministro de Economía? Porque aquí en el fondo un conflicto que ya escaló a un nivel político y obviamente requiere una salida política. El ministro de Economía no tiene ninguna capacidad para buscar ese tipo de salida y por lo tanto el problema solo se va a seguir agravando. Digamos. ¿Es político o económico la salida? Hay una dimensión política del conflicto y una dimensión económica del conflicto. Y esto, deberían haber aprendido el gobierno de Piñera, digamos que muchos conflictos pueden partir por conflictos económicos bastante pequeños, digamos, y terminar escalando hasta conflictos políticos bastante graves. Aysén, por ejemplo. El movimiento social de Aysén, que terminó con Iván Fuentes sentado en el Parlamento, que era el dirigente de la época. Así es. O el movimiento estudiantil que partió pidiendo que el pase liberado en el verano, digamos. ¿Quién? El movimiento estudiantil del 2011 empezó pidiendo que... Por cosas como anodinas, de repente, sustanciales. Querían el pase estudiantil año corrido. Sí. Magallanes, ¿te acuerdas? Pero ya, aquí el tema de la marea roja está desde enero asentado. Hemos tenido, o en realidad, un año increíble en términos de mar. En abril, como el 15 de abril, empezó este pic de toxicidad. El gobierno debió haber hecho algo en este intervalo para no llegar a la situación actual en que las relaciones están cortadas. Chiloé sigue aislado, hay problemas de abastecimiento. Está ofreciendo 300.000 pesos el gobierno. 100 estaba ofreciendo. No, 300. ¿Subió? Lo subió a 300 y después 150.000 pesos durante 3 meses más. Claro. Y de frente no hay acuerdo porque los pescadores le dicen primero que haga la oferta por escrito, porque resulta que quieren que sean los beneficiarios no sean solo los extractores de marisco, que son los afectados por la marea roja, sino que quieren que sean más. Entonces no quieren discriminar entre pescadores y extractores. Aquí hay una mezcla de conflictos porque también está estamos viendo también parte de los efectos de la ley de pesca. En el fondo la pesca artesanal se siente muy perjudicada por cómo terminó repartiéndose la pesca a partir de la ley de pesca. Y quieren meter también el tema de las cuotas, que no tienen nada que ver con el tema de la marea roja. Pero están metiendo otros temas también, Pablo, porque esto fue el detonante de un malestar que está incubado y que es todo tan sensible que basta una mecha para que se prenda. No, por eso se le dio causa a un problema y se subieron todos los problemas de la zona. No tiene un hospital de alta resolución, los chicos y las chicas a los 17 años no tienen horizontes porque no hay ni CFT, venía escuchando en la radio. No, Chiloé perdido, abandonado, ¿me entiendes? Falta de fuentes laborales, llega, por ejemplo, una industria como el salmón que no genera externalidades positivas, el mismo, digamos, fenómeno que sucede con la minería en el norte. Hay 20.000 personas que trabajan en el salmón ahí. Sí, claro. Y que sí están atentando contra su propia fuente de ingresos, que es mucho más impactante para Chiloé que lo que es la pesca, la extracción de marisco, por ejemplo. Y resulta que se la están liquidando, porque hoy día viene también la señora Barclay diciendo que claramente tenemos un problema de prestigio nosotros frente a Estados Unidos cuando el salmón fresco que se va de ahí, todos estos días ha dejado de ir si se cierran los mercados nomás. Y está bastante depreciado ya el salmón chileno. Pero igual, el año pasado se aportaron casi $4.000 millones. Es muy importante, algo tenemos que producir. No es bueno Pablo Ortúzar. mirar en menos la importancia, o sea, todo el desarrollo de la zona, de hecho, de Puerto Montt y alrededores, tiene que ver con la industria salmonera, que efectivamente tiene externalidades negativas y positivas, claro. Y eso no fue bien manejado en un principio. Si en el fondo el salmón es una actividad que se dieron cuenta que podían realizarla, y eso generó un boom de explotación salmonera en la zona, en canales que no tienen tan buena... Y poco regulado. Y totalmente desregulado. Obviamente eso tiene consecuencias de contaminación y un montón de otros elementos, pero mirar igual que con la minería, como llegar y decir, bueno, que se vayan, no es una muy buena idea. No, pero la idea es cómo a partir de la extracción de un recurso natural se genera un tipo de arraigo
de todo lo que es el proceso productivo de la zona, que siembre aquello. Un poco yo estoy pasando el símil cuando hablábamos en Venezuela de sembrar el petróleo, cómo la riqueza petrolera tú la usas para otro tipo de, otra riqueza, y no simplemente focalizarse en aquello. Ahora, el tema de Chiloé, como tú bien dices, tiene una dimensión política que tiene que ver además con por un lado, venía escuchando en la radio, no quieren ya los pescadores ni los dirigentes más que tener como interlocutora a la presidenta de la República. Punto 1. Y punto 2, la incapacidad en general, no solamente este gobierno, sino cómo han ido los gobiernos, la incapacidad creciente de anticipar conflictos. Y ejercer la autoridad. Y monitorear. Aquí lo que hay es como control de daños, ¿me entiendes? Una cosa reactiva, pero y claro, tiene que ver con la falta de visión estratégica. Hay un problema ahí que se ha ido debilitando la conducción política. Ese es el problema. No, y el desprecio por las regiones, sí. Y quiero el tema de la descentralización. Pero no es solo la descentralización, sino en el fondo una de las funciones de un gobierno central como el que tenemos, con enormes poderes, una de las justificaciones de los gobiernos centrales es justamente su capacidad de actuar sobre la contingencia en zonas que por situación de catástrofe o invasión externa o lo que sea, no pueden actuar por ellas mismas. Entonces, la justificación de los gobiernos centrales son más o menos los estados excepcionales o las catástrofes, y nuestro gobierno central es pésimo en eso. Entonces es bien ridícula la situación. No, además que se ha validado también, porque esa es la verdad, se ha validado este tipo de manifestaciones para conseguir las cosas en las regiones. Porque si no pasa nada. Porque si no, mira lo que acaba de pasar en Atacama, y durante el gobierno del presidente Piñera tuvimos Freirina, tuvo Magallanes, estuvo Aysén. Y en Aysén se está construyendo recién la zona franca gracias al acuerdo que se firmó en esa época con Iván Fuente, marzo de 2012. Con el conflicto de Aysén lograron, a cambio, la construcción de esta zona franca donde se supone que van a venderse los alimentos a menores precios. Que además era muy divertido porque al final el conflicto se supone que estaba manipulado por el Partido Comunista y no sé quién más, que la bandera de lucha sea una zona de libre comercio, digamos, es bien curioso. O sea, la visión de la derecha en ese momento era que esto era una especie de manipulación del Partido Comunista o de la ultraizquierda, pero finalmente Iván Fuentes terminó siendo candidato por la DC, si no me equivoco. Sí, él fue con un cupo de C. Y la principal bandera de lucha era una zona libre de impuestos, digamos, de comercio bien libre de impuestos. Pero claro. Pablo, pero al final, si uno piensa, si hay un apoyo político, los conflictos se hacen mucho más inmanejables. Y en esa época había un apoyo político. Obviamente de la había un apoyo político muy fuerte, que hasta aquí yo no lo he visto. Sí, no, pero mi punto es que no había... Hay un apoyo político... un sustento detrás, claro. Claro, que en el fondo termina paralizando el gobierno. No, sí, está claro que lo que quedaba de la concertación durante el gobierno de Piñera se subió a todas las micros que le servían, digamos, pero eso es distinto a haber gatillado el conflicto, que era la tesis que tenía mucha gente de derecha, digamos. Lógico. Y en este caso, aparte, está pasando exactamente lo mismo sin que uno pueda acusar que hay intervención política. Ahora no se ha escuchado nada. Entonces, es más bien una zona donde hay una serie de problemas que no se enfrentan a tiempo y que una vez que cuando se prende la mecha, la autoridad no actúa tampoco a tiempo y luego ya se vuelve inmanejable. El tema se desborda y hay una acumulación de demandas, el gobierno exige, separemos, encapsulemos las cosas, o sea, que hay una demanda específica. Las otras se verán, y luego también piden que ojalá el obispo pueda jugar un rol. Venía escuchando yo al subsecretario Lewy. Yo encuentro que de repente eso es un poquito bananero. Y entre Lewy... Están las autoridades civiles, ¿qué roles tienen que jugar los obispos de cualquier pero generalmente en conflictos graves... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que hay un problema de autoridad, en el fondo, y los problemas y eso es evidente. Y generalmente actúan en conflictos graves, las autoridades locales suelen actuar como mediadoras, digamos, porque son personas que tienen alguna credibilidad respecto a la comunidad. Si podría no ser un obispo, podría ser, qué sé yo, un líder sindical, podría ser cualquier persona. Pero el punto aquí es que el gobierno central no tiene autoridad para actuar o no quiere ejercerla o no entiende cómo funciona la autoridad. Y eso sí que es grave. Bachelet de nuevo dice paso, digamos. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el norte, cuando fueron los aluviones, en paralelo a la erupción del volcán Calbuco. Y en el fondo el gobierno prefirió desviar toda la atención y todos los recursos del volcán Calbuco porque era una crisis fácil de manejar, porque en verdad los daños no eran muchos, digamos, porque era puntual. Era fácil, era una crisis fácil. Y mientras que los aluviones del norte pasaron a segundo plano, nadie volvió a mirar lo que pasó allá. Ya había desborde de relaves, un tema gravísimo.
Y no desapareció, digamos. El gobierno simplemente no se quiso hacer cargo de eso. Y hoy día estamos viendo algo parecido y probablemente van a tratar de aprovechar la próxima coyuntura noticiosa, digamos, para arrancarse con otro tema, digamos. Bueno, de hecho, la presidenta Bachelet pasó virtualmente por arriba de Chiloé, venía de Punta Arenas. Sobrevoló. Sí. Oye, pero igual complicado, pues Pablo, porque piensa tú, estamos en mayo, el 21 de mayo es la cuenta pública, está el conflicto de Chiloé, otro conflicto, otro nivel, los taxistas, que ustedes ya han visto, ¿verdad? Que el 12 de mayo. 12 de mayo, los estudiantes tienen también un itinerario, o sea, de aquí al 21 de mayo viene... La ley laboral, la reforma laboral rechazada, en el aspecto laboral. Esperando el dictamen para conocer, ¿verdad?, realmente cuáles fueron los fundamentos del Tribunal Constitucional y ver cuál va a ser la opción del gobierno, si veto o ley corta o ambas, o no sé. Yo venía tarde escuchando la radio en el metro y escuché estaba hablando Carlos Peña en alguna otra radio que no voy a mencionar, y decía que hay una pérdida de racionalidad en el debate público, digamos, cómo se abordan estos temas. Yo creo que eso es cierto. Porque se abordan en blanco y negro, además. En blanco y negro. Universidades estatales, todo para las universidades estatales, por ejemplo. Y con un nivel como de violencia, digamos, y de histeria que no corresponde. En el fondo se presume mala fe en la gente que opina distinto de uno, y obviamente eso no puede hacer avanzar ninguna discusión, porque si es que no estamos de acuerdo en que el debate está basado sobre, digamos, la voluntad de llegar a una verdad o a un acuerdo al menos, obviamente no es necesario dialogar. Es que tú crees que hoy día hay voluntad de llegar a acuerdos si lo que se ha hecho justamente es vapulear los acuerdos. Entonces, cuando tú entierras las políticas de los acuerdos, sí, claro, al final es, está sometido, está reducido a cocinería, está tan transacción, desprestigiado, no está enaltecido. Entonces, la verdad que yo no sé cómo se puede llevar adelante la política democrática si no es en base a conciliar puntos de vista distintos, poner los distintos argumentos sobre la mesa y conciliar, porque nadie en un contexto democrático puede pretender que va a ser una política todo o nada, suma cero. No, hay que conceder. Además, la idea de avanzar sin transar hoy día se mezcla también con un momento, digamos, de la modernidad en la cual como la subjetividad es tremendamente importante para las personas, y eso hace que en el fondo hoy día la postura ya no solo sean choques de bloque o de posiciones, sino de individuos que no están dispuestos a transar en su perspectiva del mundo por ningún motivo y consideran que y en el fondo siempre se la amañan para terminar afirmando, seleccionan la información que avala lo que ellos piensan y descartan la que no la avala. Es selectiva. Y el contexto, y es muy interesante lo que tú dices, porque el contexto de Chile se presta particularmente para eso. Creo que lo hablábamos en la audición pasada, porque tenemos tanto tipo de estudios que cada uno pesca y toma aquello que le conviene. Y claro, el INE está solamente remitido como encuestas de tipo económico, de empleo. Yo digo, deberíamos tener una institucionalidad de la información, de estadísticas, que nos diera a todos algún tipo de crédito, algún tipo de legitimidad y que tuviéramos estadísticas de todo tipo. Pero claro, tú agarras y tomas la encuestita, no sé qué, cuya muestra es muy pequeñita, claro, con una metodología cuestionable, y como tú dices, lo tomas y me sirve a mí para reforzar mi punto de vista y ojalá lo más dogmático posible. Esto es un problema grave porque además se mezcla con la voluntad de rating de los medios de comunicación, y uno tiene cosas como las personas que se niegan a vacunarse porque consideran que da, no sé, polio. Y les regalan la pantalla. Y aparecen unos tarados, digamos, irresponsables en pantalla, hablando estupideces, llamando a la gente a no vacunarse. Eso es una irresponsabilidad absoluta. Hoy día, además, hay una cierta irresponsabilidad de los que manejan la televisión, por ejemplo, arte responsabilidad. Bueno, el Luxich, que está enojado porque un diputado le dice hijo de puta, digamos, y el punto ahí es que, claro, efectivamente, el diputado es de cuarta categoría y lo que hace es impresentable usando como podio, digamos, su cargo Pero le dice que está dispuesto a autodesaforarse. No, eso además no se puede legalmente. Ese tipo es otro tipo que, digamos, le faltan varias chauchas para el peso. Pero el punto central es que alguien lo hizo ver después, una columna, creo que de Brito en la tercera, decía, bueno, pero Luxich, en el fondo, ahora le molesta esta lógica de la farándula, lo bajo que ha llegado la política, lo bajo que ha llegado la discusión pública. Pero ¿a qué se dedica el Canal 13? Pues, sí, por ejemplo. Entonces, ¿y el Jacob Buchenko qué dice de él en su propia casa? Dice que es poco menos que un hijo de su madre. Un auditor nos señala, los artesanales, hoy día en Chiloé, que tampoco son tantos, porque en verdad los pescadores artesanales, que son unos pocos,
conozco, y los extractores son unos pocos, los que viven del salmón, lo que yo te decía. Sí, son tan María de pocos. Los Ángeles son 20.000. Son 17.000 familias salían, según el gobierno. Familias, por lo que te estoy hablando, son 20.000 personas que viven directamente pagadas por el salmón. Que en familias, si lo multiplicáis, no sé, por 4 tendréis que multiplicarlo. Por 4 medio. Dice que en el fondo lo que están tratando de hacer en esta pasada es expulsar a los salmones, lo cual es gravísimo, porque se van a quedar sin una fuente de ingresos, sin tener nada a cambio. En el fondo, si a ti no te gustan los salmones, bueno, construyamos algo a cambio. Claro, porque se le adjudica la responsabilidad, ¿verdad?, a las salmoneras por haber vertido o expulsado al mar este tipo de... ¿Qué fue lo que expulsaron? Unos... lo que vertieron al mar. Eso habría acelerado, porque todavía yo escucho varios... ¿Cómo no le llaman? Bloom de florecimiento de algas, claro. Es que fue antes, digamos. Fue en marzo. Es parte del mismo fenómeno por el calentamiento de las aguas. Y eso hizo que hubo una altísima mortandad de salmones, y esos salmones, Cernapesca, digamos, aprobó que fueron arrojados a 150 kilómetros de la costa en una fosa marina de 3.000 metros. Y esa fosa marina, lo que dice Cernapesca es, bueno, pero con esa fosa marina tiene salida hacia mar adentro, digamos, no hacia la costa. Entonces, no tendría por qué haberse aquí no tendría que haber ninguna relación entre eso y el fenómeno que está ocurriendo ahora, digamos. Bueno, y además la cifra insisten en decir que son 40.000 toneladas de salmón muerto que se vertieron, y lo que nos decía a nosotros Felipe Sandoval, que es el de Salmón Chile, es que uno lo que se autorizó, que era verter 9.000, pero al final lo que se tiró al mar fueron 4.000. El resto se transformó en harina de pescado, porque para ellos también es pura harina, pura pérdida. Tampoco querían ir a tirar todos los salmones muertos allá. Y lo otro es que ha habido un varamiento masivo, por ejemplo, de macha y otro molusco, bivalvos, y eso es raro, porque en el fondo se dice, bueno, pero es que la marea roja no mata a los a los animales que se contaminan con ella. Eso no es así, digamos. Pero lo que explicaron del IFOP, que es que el instituto, etcétera, de fomento pesquero, de pesca, fomento pesquero, explicaron que en el fondo hoy estos moluscos varados no están muertos, digamos, sino que lo que pasa es que están paralizados. La musculatura del molusco se ve afectada por la toxina paralizante de la marea roja, y por eso no se pueden, digamos, mantener en el fondo marino y son arrastrados hacia la costa. ¿No le podríamos encontrar algún uso a esa toxina, ya que la tenemos en abundancia en nuestros mares ahora? Bueno, para los innovadores. Que fuera una especie de una nueva anestesia, toxina. Sí, algo que tuvieron una... toxina marea roja. Sí, una externalidad positiva. Yo estaba escuchando también ayer, o leí, que no tenemos centros o lugares en las universidades que estudien de manera científica y persistente en el tiempo este fenómeno de la marea roja. Parece que cuando partió la década de los 70, acá hubo como una explosión de proyectos de investigación y hubo una cierta secuencia y después se descontinuó. Los que están estudiándolo de manera, hace algunos años, es el IFOP. Ellos tienen como un seguimiento de la marea roja y más o menos de los fenómenos, porque aparte pasan más cosas. En junio se vararon cientos de ballenas, digamos, en el sur, mucho más al sur, o más al sur. Y también todavía no explica muy bien qué habría producido esa muerte, porque ellas se vararon muertas, digamos, ¿no? Ahí no fue que se murieron, que en el fondo llegaron muertas a la costa. Y hasta ahora la idea que hay es que habría sido una contaminación por marea roja en el krill. Perfecto, esta microalga que dicen que ahí puede ser el futuro de la alimentación de la humanidad. Bueno, ya muchos años diciendo eso. Dicen eso. Yo cuando he leído sobre las Islas Malvinas o Falkland, como queramos, dicen que uno de los recursos que tiene tan importante, aparte de petróleo por allá, por eso la disputa, es el krill. Javier Moroni dice que detrás del movimiento de pescadores hay otro objetivo. La marea roja es habitual y no afecta a los peces, no da para aislar Chiloé. Bueno, el caso es que están las fuerzas especiales, y ahí está la revuelta que se arma, porque si entran las fuerzas especiales, que ocurrió en el conflicto Aysén, el conflicto se radicaliza mucho más. Ahora también hay otros fenómenos. Y por otro lado, el gobierno, volvemos al típico tema, el gobierno tiene el deber de mantener el Estado de Derecho, y no puede tener allá a la ciudadanía cautiva, a las empresas paralizadas. Pero pasa que ejercer la autoridad política, es que esta gente no entiende si pero mandaron la autoridad económica, señor César. Los políticos chilenos no entienden en general, no entienden bien que las cosas, o sea, el Estado efectivamente puede usar la coerción,
es una de sus facultades, pero la coerción debe usarse también bajo un marco de liderazgo político, digamos, de acción política, no solamente mandar a tirar palos, digamos, que esa gente, como Axel Kaiser, que cree que la Araucanía hay que mandar a los militares y con eso se arregla el problema, digamos. Eso es ridículo. Y es muy peligroso además, digamos, y así, porque es una manera muy rápida de perder justamente el Estado de Derecho y la autoridad política, es que el Estado comienza a ejercer la fuerza, digamos, sin un marco de acción política, digamos. Eso es obvio que es una pésima idea. Bueno, ¿no te han contratado de asesor todavía? No, porque es ideólogo de Chile Vamos, que vamos a hablar después en qué anda Chile Vamos. Sí. Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández. Si tú te lo preguntas, imagínate que queda para el resto. Nos vamos a una pausa. Seguimos entonces en Punto de Encuentro, día viernes 9:32. Pablo Ortúzar a mi derecha, María Los Ángeles Fernández a mi izquierda. María Los Ángeles, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué te parece el tema de las libertades condicionales? Que aquí estamos, de nuevo, en esta dinámica que tenemos hoy día en Chile, en que explotan los casos, nada se resuelve. Tenemos este tema de que el aumento desmedido de las libertades condicionales, que la Corte Suprema dice es la ley, yo no estoy dispuesta a dar explicaciones a pedir perdón, ya la ministra dijo que van a cambiar la ley, entonces, para que estas comisiones de libertad condicional no vuelva a repetirse, que le den el beneficio al 90%, como ocurrió en Valparaíso. Fue una explosión. Que fue una explosión, que son 788, muchos de ellos condenados por delitos de alta violencia, incluso algunos, leíamos ayer que estaba condenado uno al año 2070. Porque tenía secuestros y homicidios múltiples. No, mira, ese salió a la calle. Yo tiendo a pensar, todos los seres humanos tienen que tener la posibilidad de redención. Punto 1. Punto 2. ¿En nuestras cárceles? No, ni bueno, una manera. Claro, más bien todo lo contrario. Ahí hay un punto. 60% de hacinamiento. Yo creo que ese es el tema de fondo. Pero espérate, déjala que la posibilidad de redención o de reinserción. No hay problema. Mira, la posibilidad de reinserción. Ahora, creo que acá esto es bien complejo más allá de la explosión, porque vamos conociendo de que hay algunos de los informes que emitió Gendarmería que fueron desconocidos, y creo que aunque no es vinculante lo que Gendarmería entregue, creo que es un dato importante que los jueces tienen que tener a la vista, y creo que es bien preocupante que el Poder Judicial se ampare en su autonomía para no ser responsable, porque yo creo que los medios de comunicación y la ciudadanía tienen derecho a conocer los fundamentos, porque creo que todos los seres humanos tienen el derecho y la posibilidad de ser redimidos o de redimirse, pero hay casos muy escabrosos. Y sobre todo que tú sabes que no hay políticas de seguimiento, de reinserción. Eso es lo grave, que no sabemos en realidad. No hay nada, no hay un monitoreo de lo que pasa. Y los parámetros para entregar la libertad condicional no consideran tu capacidad de reinserción social. No lo consideran. Sencillamente eso no está sobre la mesa, porque eso no es tema todavía. Pablo Ortúzar. Sí, no, yo creo que hay una dimensión del aspecto carcelario que tiene que ver con administrar la peligrosidad de los reos. Y eso... evidentemente en este caso fue desconocido una administración razonable de la peligrosidad de los reos. En general, en otros países, cuando le dan libertad condicional a personas que han cometido delitos graves, lo hacen con GPS, digamos, con detectores. Son personas que están monitoreadas constantemente, digamos. Aquí no, la soltaron, ¿no? Y lo otro es que hacernos cargo también de la situación en la que están nuestras cárceles, digamos. Ayer hablamos con Luis Roblero, que un cura que trabaja en el sistema carcelario en Chile, y el tema es brutal porque al final, justamente como lo que busca la cárcel es administrar la peligrosidad de los reos, si ese es el objetivo, no debería ser uno de los objetivos de la cárcel aumentar la peligrosidad de los reos, digamos. Y hoy día justamente eso es lo que produce la cárcel. Entonces, tenemos una enorme cantidad de gente encarcelada, hacinada, y en un contexto en que lo único que hace el proceso penitenciario es aumentar la peligrosidad de esos reos, digamos. Entonces, es una idea muy poco razonable la forma en que estamos enfrentando De hecho, Paz Ciudadana tiene un estudio que señala, que de 2012, que dice que hay mayor reiteración de delito. ¿Cómo se dice? Reincidencia. En los que cumplen la cadena completa, la reincidencia es superior al 50%. Y en los que salen con libertad condicional, se supone que con una libertad condicional como un poquitito más de control que la que hay ahora, la reincidencia es del 23%. O sea, mientras más tiempo estás tú en la cárcel, menos posibilidades tienes de reincidir. Por eso yo creo que la figura a mí lo que me preocupa es que en función de todo esta batahola, este escándalo, todo esto que ha pasado, la figura de la libertad condicional se ha puesto en cuestión.
cuestión. Yo creo que no debería ser puesta en cuestión y tiene que estar contemplada una sociedad democrática moderna. El punto es, como tú dices, seguimiento y reinserción, pero además esto le estalla al gobierno justo cuando está tan cuestionado en sus políticas de seguridad, ¿verdad?, ciudadana, y cuando se está discutiendo todo lo relativo al control preventivo de identidad. Es como bien paradójico. 8% aprueba la gestión del gobierno en seguridad. Por eso te digo, o sea, estábamos con el control preventivo de identidad la semana pasada, si se iba a excluir o no a los menores de esto, en fin. Y bueno, y la semana pasada estábamos viendo el desastre del Sename, la niña que murió. Entonces, el Sename, las cárceles. Me dice, Dios mío, pero es que no sé si a ustedes les pasa, a mí me produce como trastorno de ansiedad generalizada, porque yo estaba tomando nota de, mira, hace 3 semanas hablamos de la cuestionada que estaba la ley de pesca, por todas estas cosas de los vínculos de dinero a la política, el royalty minero que querían eliminar el artículo Contese, viene lo del Sename, viene lo de la costanera norte y los desbordes, después viene el Caucao, después viene lo de Chiloé, ahora viene también el tema del ejército, las libertades condicionadas. Es que es demasiado. Algo, hay un patrón, algo pasa. Bueno, un despelote institucional, pues al final eso despelote institucional. Como dijo el excontralor, la cultura del despelote, ¿te acuerdas? Claro, porque además no se hace cargo el tema. El tema, ponte tú, de las cárceles, lo venimos hablando hace demasiados años. Después del tema de la cárcel de San Miguel, se dictó justamente la ley de 2012 como para asegurar de que la libertad condicional no fuera por motivos políticos y si tú calificabas pudiera salir. Pero fue un poco dictada como por el cargo de conciencia de que se les murieron los presos porque los tenían hiperhacinados. Sí, pues. 83 personas que murieron, algunos de los que murieron estaban presos por haber vendido un CD pirateado por ahí en el Parque Forestal, por poner un ejemplo. O sea, no se hizo nada. No. Entonces volvemos a lo mismo. Con el Sename no se hace nada. El gobierno pasado presentó un proyecto que ahí quedó de separar el Sename. Este gobierno lo recogió, pero no se hace. Separar el Sename en la parte de rehabilitación de los niños infractores versus los niños vulnerables, que los mezclan hoy día. Y hay un maltrato. Si no, la Lisette no estaría muerta, pero ya la Lisette se murió. Y ya pasaron 2 semanas y el tema ya no nos importó. El gobierno iba a mandar un proyecto de ley con urgencia, pero te das cuenta que hablamos como una especie de montaña rusa. Claro, al final las prioridades están en otras cosas, yo creo, las prioridades de gobierno. Y tenemos un problema constitucional, pero no en el sentido del papel que es la Constitución, digamos. Tenemos un problema constitucional en el sentido más tradicional del concepto de Constitución, que es el entramado social y la articulación de las instituciones, que se supone que se traducen en un papel, digamos, que más o menos describe esas instituciones y les da como márgenes jurídicos. Sí. Pero nosotros, entonces, yo estaría de acuerdo con el gobierno en el título, digamos, que tenemos un serio problema constitucional, pero creo que eso no se va a arreglar desde el papel, digamos, como la pregunta es cómo corregimos a partir de ejerciendo la autoridad política, digamos, el funcionamiento de las instituciones que hoy día tenemos. Si es que hay trabas institucionales, si es que hay trabas jurídicas para esas correcciones, obviamente habría que modificar la Constitución de papel, digamos. Pero aquí no se están pensando los problemas de manera orgánica, no se está pensando con profundidad política el tipo de problemas que tenemos y el tipo de soluciones que necesitamos. Entonces, en verdad se está despelotando no solamente las instituciones, sino también el debate público, y vamos a terminar dando palos de ciego y probablemente culpando chivo expiatorio una y otra vez, sin llegar a solucionar los problemas que estamos empezando a enfrentar. Cuando tú hablas de falta de autoridad política, me gustaría que precisaras, ¿a qué te refieres con eso? El ejercicio del poder, que en este caso aparte es grave, porque o sea, el ejercicio del poder reside principalmente en el presidente de la República, como en Chile. Es el alfa y el omega en este país. Y en el fondo, y eso está ideado justamente para que en caso de una situación de crisis nacional o de crisis institucional, se puedan buscar soluciones por salidas que uno puede considerar más o menos autoritarias o lo que sea, pero se puede ejercer la autoridad para ordenar, digamos, las instituciones que no están funcionando. Y eso no está ocurriendo. El gobierno sigue ampliando su cartera de reforma en áreas y en agendas que no tienen que ver con los principales problemas que tenemos hoy día. Y son todas para mayor control estatal. Y nunca habíamos, yo no tengo recuerdo de más cuestionamiento a la gestión estatal que en este periodo. No tengo recuerdos de que todo funciona mal, de que nada se arregla, que no se establecen las responsabilidades. Yo en eso soy más desprejuiciado. ¿No? Yo no tengo encuestas que me evidencien eso, Pilar. No he visto que la gente no quiere. Al tiro, una telefónica. Una telefónica no, porque acuérdate, cuando fue la crisis del 2008, aquí proliferaron encuestas, algunas muy buenas o bien respetadas, como la de la UDP, donde la gente quería más Estado. Frente a todo lo que fue el cuestionamiento internacional, a la desregulación y qué sé yo. Yo no he visto. Ahora, sí es cierto que hay una dirección de los poderes en términos de mayor presencia de
de lo público estatal, es cierto. Y además hay todo esto de las farmacias populares, los supermercados populares. Están descubriendo el hilo negro. Claro, nos vamos a los balazos. Hasta que tengamos los supermercados vacíos como en Venezuela. Bien populares y bien vacíos. Yo creo que los chilenos somos todos bien cuerdos. Pero mira lo que ha ido pasando. Nosotros tenemos la economía prácticamente paralizada. O sea, nos damos con una piedra en el pecho porque estamos hablando de crecer un 1.5, un 1% este año. Y antes resulta que crecíamos solo el 5%. Ahí también hay un problema de distribución de responsabilidad. Yo creo que en los problemas políticos al presidente de la República le toca un rol en Chile tremendamente relevante y hasta ahora no hemos tenido nadie que pueda ejercerlo bien, digamos. Porque es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición, sí, además del gran comunicador, como diría el expresidente Lagos, que lo hacía muy bien. Reúne todo. Tenemos un problema político clave y los presidentes no han logrado, digamos, ejercer la autoridad que tienen para las funciones Pero Pablo, si tú, por tus condiciones, por tus características, por lo que esté pasando, piensa que tenemos la presidenta durante un año, no hemos hablado de la última encuesta de IMAR que salió esta semana, ella está por bajo el 30% de popularidad. Sí. Entonces, pero tú puedes decir, yo estoy tocada en el ala por todas las cosas que hemos sabido, el caso Cabal, qué sé yo, pero trato de formar un equipo, que es el equipo político, lo más idóneo posible para enfrentar. Competente. Y que sea un equipo en verdad competente, pero tampoco se ve que en el equipo político Bachelet parte con un 90% o un 80% de popularidad, no me acuerdo cuánto. El punto aquí es que cuando un presidente ejerce mal la autoridad, obviamente pierde autoridad, pero también puede recuperarla cuando la ejerce bien. Así funciona la política. Pero para eso de partida te tienes que rodear de gente competente, como decís tú tienes que tener un equipo con gente y estar dispuesto a enfrentar políticamente las situaciones y pagar los costos. Evadirse de todos los problemas. Pero tú lo que pasa en la educación, sistemáticamente todo lo que sale de educación, los que antes eran expertos de educación, de la concertación, hoy día son críticos. Y no pueden creer lo que está pasando. Y sin embargo, siguen con el delivery, siguen produciendo ahora que el traspaso de los colegios de la desmunicipalización, que es una cosa, uno dice, ojalá que nos sigan haciendo reformas, porque te aseguro que eso no va a quedar bien, porque todo lo que dicen los expertos de la concertación sobre educación es que el gobierno no tiene timón, no entiende cómo funciona el sistema y lo único que está haciendo es meter elementos perversos, que porque no tiene claro. Y lo otro que tienen responsabilidad es que en un país donde muchas áreas sensibles y claves son privadas, evidentemente los privados deberían ejercer con mucha mayor precaución, digamos, y diligencia su función, y entendiendo que están cumpliendo roles públicos, digamos. ¿Cómo qué? ¿Más concreto a qué te refieres? No lo están haciendo en el fondo. Tú estás diciendo los privados deberían y no lo están haciendo. Por ejemplo, en el caso de la construcción, que esto lo fui a exponer a la Cámara Chilena de la Construcción, digamos. La construcción en Chile en general es súper depredatoria de los bienes públicos, digamos. Si uno se diga, colapsan las calles, utilizan, en el fondo, recursos que son públicos, los utilizan y terminan, digamos, colapsando barrios y generando más problemas públicos que tiene que venir la autoridad estatal a corregir. Entonces, hay una actividad que es súper depredatoria por parte de los privados respecto a ciertos bienes públicos. Eso se repite en otras áreas. En el caso del sur, la contaminación de la salmonera en los canales también es cierto. Digamos. Pero para eso está el poder regulador, pues. Pero uno no puede entender, eso es como uno de los gerentes de las farmacias cuando los pillaron dijo, es que a nosotros no nos regularon lo suficiente. No. Y eso es una vergüenza, pues sí, yo entiendo que ellos no son lobos salvajes y peligrosos, digamos, que se van a dedicar a comerse todo lo que puedan a menos que la autoridad pastoril, digamos, los eche, digamos. Yo entiendo que ellos son empresarios o administradores responsables de ciertos bienes públicos que además son relevantes y que por lo tanto se tienen que hacer cargo de ellos con la adecuada diligencia que ello exige. Y mucha de esta gente no lo entiende así, y eso es gravísimo. ¿Y tú fuiste a hablar a la Cámara Chilena de la Construcción? Sí. Pues debes de haberlos convencido, porque decidieron sumarse al proceso constituyente. Algo hiciste ahí, alguna inducción hiciste. Y la presidenta Bachelet estaba feliz. Hablemoslo a la vuelta. Ya, a las 9:47 seguimos con Punto de Encuentro. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la participación famosa en los cabildos con Chile Vamos? Porque vimos a Manuel José Sandón ayer en La Moneda promoviendo la participación porque dice que la cancha ya está desnivelada, pero si ellos no participan... Es peor. Es peor, claro. Y Felipe Cas, lo mismo de Bópoli, dice que van a participar. Y ayer vimos también al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción diciendo que quieren participar en estos cabildos constitucionales porque es la manera en que ellos van a defender principios como la libertad económica, el Estado subsidiario, el derecho a propiedad. Pero ¿por qué está tan dividido Chile Vamos, Pablo Ortúzar? De lo que yo he podido seguir la discusión es que hay dos tesis. Una es que en el fondo si es que no hay una objeción total al proceso ahora, digamos, después no se va a poder reclamar una vez que el proceso haya sido manipulado, digamos, y desviado hacia donde la nueva mayoría quiere.
Y la otra tesis es que en el fondo si es que no hay participación ahora, va a haber una especie de una retirada de la cancha que va a hacer que, bueno, que efectivamente la nueva mayoría haga lo que quiera, pero considerando que la derecha no va a tener fuerza, digamos, para poder frenar ese proceso de todas maneras, que es un poco el caso venezolano, se compara con eso, cuando la oposición venezolana no presentó candidatos y se borró el Parlamento. Sí, claro, y la consecuencia fue desaparecer. Fue un retroceso tremendo. Claro. Sí. Bueno, pero los dos argumentos que diste son a favor de participar, pues. No. Uno dice que no hay que participar, sino que hay que denunciar. Y otro dice que, claro, que hay que participar para poder generar, digamos, entrar en una correlación de fuerzas dentro del proceso con la nueva mayoría. Pero en todo caso, esto es un indicativo de la situación de la oposición. Está en el suelo. Qué calamitoso que lleve, sí. Porque se está perdiendo tiempo. Yo lo encuentro bien patético, porque yo soy de las que piensan que la calidad de un sistema político no solamente tiene que ver con la calidad de su gobierno, sino también de su oposición. No es una frase mía, sino de Pascuino. Sí. Pero, por un lado, esa situación patética donde están divididos, Evópoli piensa de una manera, y pasa el tiempo y no logran zanjar, no logran procesar esa diferencia de manera llegar a una posición consensual. Y por otro lado, bueno, el gobierno ya tiene lanzado este proceso. Vemos que a mí, ¿sabe lo que me pasa con este proceso? Yo lo encuentro increíble, porque no hay nada más político que tener la posibilidad de discutir acerca de las reglas del juego del sistema, que es la Constitución. Sí. Y esto de las prohibiciones, a mí me genera mucho. O sea, mira, todo el proceso va a ser esto, van a ser demandas o denuncias de la oposición diciendo los facilitadores no son lo suficientemente neutrales, en Chuchunco no sé dónde participó tal persona que es un agitador. ¿Sabes qué? Que yo creo que debería participar todo el mundo, aquel que quiera que lo haga, sin ningún tipo de cortapisa o inhabilidad. Va a ser tan desgastante, todo el proceso se la va a llevar, lo que yo veo, de denuncias de personas que por la calidad que tengan no deberían estar ahí. Y yo digo, no, que participe todo el mundo que quiera. Ahora, imagínate, además esto no es vinculante. Pero si una persona no quiere modificar la Constitución, pero no quiere una nueva Constitución, no está legitimando al participar en estos cabildos, además para una cosa que tú no sabes cómo va a ser utilizada, porque esto... A ver, pero retrocedamos en el tiempo. Esto formó parte de la parrilla electoral, el programa de gobierno que ofertó al país la nueva mayoría, y la nueva mayoría, ojo, ganó por mayoría. Bachelet obtuvo el 60% de los votos, es cierto, de la población de Chile, la más baja en términos de... estaba votando el 45%. Claro, pero lo que yo creo es que se confundió aquí llevar adelante una nueva Constitución no es la reforma tributaria, por muy, digamos, mucha envergadura que tenga. Es otro nivel de reforma, no es una reforma estructural más. Tú no la puedes tratar con la lógica de las mayorías electorales, a eso me refiero. Ahora, lo que sí es muy dudoso es que el gobierno no diga qué Constitución quiere. Eso es muy raro. O sea, la hoja en blanco... La idea de Bachelet como que salga lo que salga. Porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué quiere cambiar la Constitución? Pero que si tú quieres pauteas esto con un texto, aunque sea un hiper borrador, también te van a acusar de que estás pauteando. No, pero que el gobierno tenga una postura. Una propuesta inicial. Mira, pero el gobierno, por ejemplo, ya ha dicho algo. Ha dicho que todo lo que tiene que ver con la propiedad no se discute. Y a mí me da risa. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo tú puedes lanzar un proceso de esta naturaleza tan abierto como tú mismo estás señalando, que es una hoja en blanco, pero todo lo que tiene que ver con la propiedad no se puede tocar? Es imposible que no se toque. Entonces, está tan lleno de ambigüedades, todo está tan lleno de ripios, pero no porque se trató mal desde el inicio, pues Pilar. Claro. Aquí, el Consejo de Observadores, el Consejo de Ciudadanos Observadores debió partir del inicio y debió ser lo suficientemente representativo e incorporar también a la oposición. Si tú quieres que sea la casa de todos, tú no lo puedes tratar este proceso de la misma manera que estás tratando las otras reformas. Claro, tú nombrando a dedo un consejo que se supone que es representativo de todo Chile, y resulta que para eso son las elecciones, y este consejo lo nombró a dedo la presidenta Bachelet, o sea, se representan solo a sí mismos. No, bueno, pero el consejo finalmente ha sido el último bastión como de sí, pero ¿qué representatividad tiene, a pesar de que le ha hecho al gobierno muchas observaciones y críticas a su proceso? ¿Qué representatividad tiene? No tiene. Entonces, bueno. Si cuando hablan, como dices tú, María Los Ángeles, que la Constitución tiene que ser una casa de todo, ¿es creíble ese tema? Pero sí, cuando tú has desahuciado los acuerdos. Yo quiero defender al Consejo, porque claro, el Consejo que dirige Zapata efectivamente es bastante variado, digamos, en posiciones. De hecho, que una persona como Fermandois, un constitucionalista de derecha como Fermandois, haya aceptado estar ahí, da ciertas garantías, digamos. Gastón Gómez, también, estaba por eso digo, con la oposición presentando, ¿verdad?, impugnando la reforma laboral.
en el Tribunal Constitucional. Sí, pero es José muy Miguel prestigiado. García renunció al Consejo, que era de derecha, y dijo que era uno de los 6 que tú podrías decir que son de sensibilidad, entre comillas, de derecha, porque tampoco... O sea, Fernando hacia alguien más, entre Gómez y Fernando no hay nadie más de derecha en Chile. Digamos, pero José Miguel García renunció y dijo que era uno de los 6 y renunciaba porque no le daba garantía al proceso tal como estaba. No le gustaba que hubieran metido a los cabros de 14 años a esto, porque encuentra que es casi una irresponsabilidad meter a los cabros de 14 años y discutir la nueva Constitución. Por otro lado, se discute la eventualidad de bajar la ley, bajar la edad para la imputabilidad penal también. Pero después salió el vocero del gobierno a deslegitimar a este consejo, digamos, diciendo que en el fondo las conclusiones le iba a redactar un señor del PNUD sacado del sombrero. Eso es lo más raro que hay. Por eso te digo, todos los días hay información contradictoria, porque la manera como se entendió esto es totalmente equívoca. Avanzar hacia una nueva constitución no es una reforma más. Pues yo decía que esto partió como cabildo y terminó como fonda, porque al final esto es un gran despelote esta cuestión, pero la pregunta es si ya entramos en un proceso de despelote, digamos, hay que empezar a ordenar desde adentro la cuestión, o si es que uno puede quedarse afuera diciendo, bueno, esta cuestión es un despelote, porque la pregunta final es si, a pesar de que sea un despelote, de ahí va a salir algo que finalmente va a incidir. Pero tú no manejas ese resultado, no maneja el gobierno, que es el que va a escribir. El que va a escribir la propuesta. Entonces, el tema es, ¿para qué te vas a sumar a algo que es un despelote y que tú no lo manejas? Pero sí, el punto es, ¿va a haber debate constitucional o no? Porque hasta ahora esto es una discusión sobre las condiciones de la cancha. Esa es la cuestión. Entonces, eso es medio desesperante, porque en el fondo, no, es que mire, ahí hay una loma, no, pero es que aquí está desnivelado, oiga, el arco es más chico, el otro arco es más grande. Está bien, digamos, y efectivamente me parece bien despejar el problema de la cancha, pero la pregunta para la derecha es, ¿van a querer jugar este partido o no? ¿O van a seguir reclamando cuáles son las condiciones de la cancha hasta el final? Y yo creo que esa pregunta no ha sido zanjada. Y ahora más encima te van a poner una serie de consultas ciudadanas sobre el matrimonio igualitario. Que yo digo, yo creo que va a haber una confusión tan grande. La gente va a creer que está hablando sobre la Constitución. 20 diálogos ciudadanos, lo que se va a promover para tener el 30 de julio del 2017 fecha tentativa de presentación del proyecto de matrimonio igualitario. Encuentros ciudadanos. Yo digo, la gente, de repente uno que lee la prensa todos los días se pierde, necesita un GPS para orientarse. La fiesta de la democracia, pues. Si uno empieza a sumar cosas. Cuando Vigia anunció que se iba y la forma en que lo anunció, yo conté la cuestión absolutamente reprochable moralmente, porque está muy mal, digamos, que alguien que fue ex candidato presidencial, que más encima declara que le importa a Chile, salga corriendo y se vaya a meter a Suiza, digamos. Pero, claro, si uno empieza a mirar el panorama completo, uno se levanta en la mañana y pone los recortes de diario en la pieza y dice, oye, en realidad voy a ir corriendo a Argentina, pues esa cuestión que es un despelote total, digamos. Ya nos tenemos que ir, María Los Ángeles Fernández, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias, Pablo Ortuzan, que tengan un buen fin de semana. Feliz día a todas las madres, especialmente a la mía, que la quiero mucho. Y feliz día. A la mía también, que está muy lejos. Oh, ya. Cariño a la mamá de María Los Ángeles y a la mía y a la de Pablo Ortuzan.